Y ya estamos de vuelta en su programa La Revista de la Mañana. Estamos aquí con ustedes y ya estamos aquí en el estudio con nuestro invitado del día de hoy. Es un médico internista, amigo de la casa, tío de nuestra compañera Joreilis Colmenares, que lo invitamos el día de hoy acá para hablar un poco sobre a lo que se dedica eh, profesional de la salud, que es primera vez que está en un programa de televisión siendo entrevistado, ¿cierto? Sí, evidentemente. Qué bueno y qué placer que nosotros somos los primeros en entrevistarlo aquí en televisión. Bueno, me honra su ¿Cómo comentario. está, doctor Carlos? Excelente, muy bien. Bueno, el motivo pues de estar aquí pues en este medio me llamó mucho la atención cuando mi sobrina me pregunta ¿qué es la medicina interna? Y yo le di una definición muy coloquial si se quiere. Y me puse a pensar, muchas veces, mucha gente me ha preguntado esto, ¿qué es la medicina interna? Inclusive pacientes, inclusive médicos recién formados, no tienen la concepción clara de lo que es la medicina interna. Entonces, aquí en esta mañana, pues yo quisiera abordar algunos puntos importantes de lo que es la medicina interna, pues desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la concepción y de su fundamento. El hombre, la historia existe, ¿verdad? La historia existe para el hombre. Y en tal sentido, pues hay que vivirla, hay que recordarla, hay que traerla a contexto. La medicina interna, pues, lo vamos a definir al final de la conversación, Ok. porque debemos transitar por todo lo que es lo que constituye la medicina interna, su historia, inclusive vamos a remontarnos a los tiempos de la civilización, de comienzo de la civilización, ¿verdad? Eh, Se dice pues que en los primeros siglos, inclusive antes de la era común, la era cristiana, este, ya existía medicina. Sus orígenes pues en Galeno, Hipócrates. Entonces hay una cultura, inclusive las culturas originarias pues de la humanidad, ya se hablaba de la medicina, incluso en la Biblia también se habla de que existe un médico, Lucas, uno de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, entonces eso tiene una trascendencia desde el punto de vista histórico. Si nos vamos al Renacimiento también, siglo XV, ya se hablaba de medicina ya con unos avances. El siglo XIX se habla pues del descubrimiento de unas bacterias que da el principio del origen de las enfermedades infecciosas. Y bueno, pues así fue transitando en el tiempo eh, y llega pues hasta la medicina moderna. Nos remontamos a Alemania, 1882, donde se promulga por primera vez lo que es la medicina interna. Y bueno, hay un hecho sumamente importante, que es cuando William Osler, padre de la medicina moderna, dicen en algunas bibliografías parece que es médico estadounidense o médico canadiense. Ahí la disyuntiva. Lo que pasa que él nace en un tiempo de que Canadá aún era parte de Estados Unidos. 1867 pues se disgrega pues Alemania, perdón, Canadá de Estados Unidos, pues entonces él nace en Canadá, ¿verdad? Se dice que es el padre de la medicina moderna. Él predijo pues o profetizó, vamos a decirlo en este término, que la medicina interna iba a ser, en el siglo XX, iba a ser la especialidad de mayor demanda, de mayor cobertura. Y bueno, en realidad fue así. Eh, Vamos a definir lo que es en realidad en los conceptos de hoy, pues en los conceptos de hoy lo que es la medicina interna. La medicina interna es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Es un, es un conjunto de cosas o de elementos pues que forman al
al médico de una manera holística, integral. Entonces se dice que el médico internista es aquel que se encarga pues de prevenir las enfermedades, de promover la salud, de curar y de tratar al paciente adolescente y adulto, exceptuando lo que es la parte quirúrgica, la parte obstétrica y la parte de pediatría, ¿verdad? Pues indudablemente pues que la medicina interna es un troncal, pues una vía principal de las otras especialidades. ¿Cómo surge la medicina interna? Pues como le decía anteriormente, siglo XIX, fue corriendo, llega a Alemania, nosotros venimos de una escuela con una corriente netamente de los alemanes, en la corriente europea, que fueron los primeros pues, que promulgaron. Luego por las diásporas, los alemanes fueron a Estados Unidos e impregnaron pues la escuela de medicina interna en los Estados Unidos. Ellos pues toman unos conceptos de ellos y propiamente ellos hacen sus corrientes. Pues evidentemente nosotros nos escapamos pues a la realidad, somos colonizados por europeos, tenemos la gran influencia anglosajona y evidentemente pues tenemos por eso que nos dicen que los médicos venezolanos han dado un gran aporte a la medicina. Y hablando de la historia de los médicos venezolanos, tremendo, ¿verdad? Es que tenemos mucho de la medicina europea. Somos muy líricos, somos muy al paciente, ¿verdad? Él ve al paciente como un todo. Por eso se decía que previene, promociona, trata y cura la enfermedad. Y me llamaba mucho la atención porque me han preguntado muchas personas, inclusive pacientes, algunos especialistas, ¿qué es la medicina interna? Pues es un conjunto de cosas, es una ciencia, es un arte. Lo decía William Osler en uno de sus enunciados. Él decía que un buen médico trata la enfermedad, pero un gran médico trata la enfermedad que está en el paciente. Entonces, aquí pues en Acarigua específicamente hay excelentes médicos internistas. Aprovecho la oportunidad para enviarle un gran saludo a un maestro de la medicina interna, profesor universitario. Considero que fue uno de mis maestros pues, en esta amplia disciplina, el doctor Jesús Tobar, médico pues o sea, defiende lo que es la medicina interna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un médico internista? Un médico internista es aquel que con la historia clínica, con el interrogatorio, con la anamnesis, con el examen físico, aborda los problemas de salud, buscando con gran exactitud un diagnóstico. Okay. El 70% del diagnóstico está en esa práctica clínica del interrogatorio, del examen físico. Y el otro 30% del diagnóstico está en los paraclínicos. Y me llama con mucha preocupación que eso se está revirtiendo, que quieren buscar el diagnóstico en los paraclínicos. No, el diagnóstico está en la buena anamnesis, en la buena interrogatorio del paciente, en la buena praxis médica, y tomando en consideración que el ser humano se desarrolla en 5 escenarios. El escenario biológico, el escenario corporal, ¿verdad? El escenario bioquímico, el escenario interno del ser humano, ¿verdad? También se desarrolla en el ambiente psicoemocional, en el ambiente social, en el ambiente cultural y en un ambiente que casi nunca le damos importancia, que es el ambiente espiritual.
Todos esos elementos pues influyen en lo que es el proceso de salud-enfermedad. Y la medicina interna aborda todos esos espacios. Entonces, una de las cosas fundamentales de la medicina interna es que debemos poner como estandarte, como fundamento, es las ciencias básicas, llamándose ciencias básicas lo que es en la bioquímica, la biología molecular, la farmacología, la fisiología, son elementos fundamentales para tú tener. Para tener una base de lo que es Sí, la medicina. exacto. Y no nos Muy basemos importante. solamente a los paraclínicos. Claro, estamos abrazados a la tecnología. Una de las cosas por qué surge la medicina, por dos elementos fundamentales. El gran conocimiento de la medicina que se venía trayendo desde la historia, nuestra más remota historia hasta el momento. El gran cúmulo de conocimiento que debería existir una especialidad. Y la demanda pues tecnológica que estaba viniendo, ¿verdad? El invento de los antibióticos, el invento del electrocardiógrafo, etcétera, etcétera, o hasta hoy pues Claro, las resonancias magnéticas. porque los médicos siempre deben encontrar la manera de encontrarse como actualizados con respecto a los avances médicos y a los avances tecnológicos que vienen ocurriendo con el pasar de los años y el avance de esta ciencia. No lo quería interrumpir No, porque no, estaba prácticamente en una clase aquí, me sentía en una clase de medicina, que creo que es lo que, la manera que vamos a estar hoy aquí nosotros, aprendiendo de un profesional de la salud como usted, que tanto le apasiona esta área y que, bueno, sabe toda la historia que viene de todos estos años, desde la época de Galeno, de Hipócrates, cómo estos fueron los primeros en tener los primeros avances en el mundo de la medicina y como que formaron esos pilares fundamentales de lo que viene siendo la medicina interna, que como nos explicó, es la base de la medicina, de donde vienen las otras ramas de esta ciencia médica que se dedica a prever y a curar las enfermedades Claro, en el ser humano. ya que esta es la que diagnostica en general. Esta es la que te dice qué es lo que tiene el paciente para saber qué es hacia dónde es que Muy tiene que ir. importante, muy Pero bueno, importante. como el tiempo en pantalla es corto, lamentablemente tenemos que ir a una pausa comercial, pero Al continuaremos. regreso, ¿Tienes alguna pregunta que dejar al aire, Rafa? sí, sí, usted lo mencionó un poco por encima, pero me gustaría que al regresar de la pausa nos mencionara un poco más detalladamente y puntualmente cuáles son las responsabilidades y, digamos, la manera en que debería trabajar un médico interno en lo que es el área hospitalaria, cuál es su tarea fundamental en un hospital y qué casos por lo general son los que reciben. Eso nos los va a decir luego de la pausa, porque ahora debemos hacer una pausa comercial. No se despeguen sus televisores, que ya venimos.